La fuerza es fuerza, independientemente de la modalidad. Y en este tercer episodio de esta sexta temporada de nuestro podcast Strong Coffee, hemos traído a un alumno por primera vez de nuestro máster, mejor dicho, un ex alumno especialista en fuerza, pero no en powerlifting, sino en halterofilia, y cómo ha roto con todos los dogmas de la hermana mayor del powerlifting y cómo ha aplicado diferentes conceptos que ha aprendido del máster, como por ejemplo usar una barra baja para mejorar la halterofilia o diferentes aspectos de la programación de metodologías como Wesley Barbell y otras muchas que no te puedes perder. Así que si haces CrossFit o tu objetivo es mejorar en la halterofilia, en los levantamientos olímpicos, quédate a este episodio porque te va a flipar y vas a poder ver esto de primera mano de alguien que recientemente lo acaba de aprender y poner en práctica con todos los resultados sin pelos en la lengua. Bueno, equipo, estamos de nuevo en un nuevo episodio de nuestro podcast de Strong Coffee y hoy, en vez de estar con uno de nuestros atletas o uno de nuestros entrenadores o solo Víctor y yo, estamos con un nuevo formato y es con Manu Herrero, que ha sido alumno de nuestro máster y tiene una visión del entrenamiento especial porque no viene puramente del mundo del powerlifting, sino que viene de la halterofilia. Y aunque cursó nuestro máster de experto en powerlifting y le gusta mucho todo el tema de la fuerza, se dedica a la parte de haltero, ahora nos va a contar un poquito más y está muy metido en ello y queríamos que contase casos prácticos, casos reales, que al final es de lo que va estas últimas temporadas, sobre cómo ha aplicado diferentes herramientas o estrategias poco convencionales en la halterofilia o que haya sacado y aprendido tanto del máster como de la visión más de el powerlifting. Así que, Manu, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, Manu, lo primero, antes de nada, por supuesto que la gente te conozca un poco, así que preséntate, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo del entrenamiento de fuerza, de la halterofilia, la parte por la universidad, que también es importante, que nos conocíamos desde hace tiempo, así que dale caña, preséntate. Bueno, pues yo cursé la carrera de Ciencias del Deporte. Hasta entonces no había hecho nada de gimnasio y lo típico, deportes de equipo y demás. Cuando entré a la carrera me apunté a un gimnasio, empecé a hacer musculación, empecé a hacer entrenamiento funcional y a raíz de eso conocí el CrossFit. Empecé en CrossFit y cuando llegó la pandemia me di cuenta que lo que más echaba de menos del CrossFit era la parte de halterofilia. Empecé a hacer halterofilia, me empecé a informar de cómo se programaba, de cómo se entrenaba y a raíz de eso también informándome sobre cómo se entrenaba la fuerza, os conocí a vosotros y también empecé a estudiar mucho acerca de powerlifting. Cuando terminé la carrera también hice el máster de fuerza en mi universidad en la que estáis vosotros. Es verdad, Y claro, ahí también lo hiciste. Sí, sí. claro, hicimos Formándote siempre, ¿eh? Eso siempre te ha gustado. eso es. Sí, sí, sí. Y luego a raíz de eso, pues ya he hecho formaciones de halterofilia, de powerlifting y demás, y ya pues decidí meterme al máster con vosotros en la segunda edición. ¿Qué formaciones has hecho de altero, Manu? Pues de halterofilia, bueno, aparte de por mi propia cuenta leer libros, hablar con gente y demás, como ya sabéis, he hecho las dos formaciones que hay ahora mismo en España arregladas por la Federación Española, que son el curso de entrenador nivel uno y el nivel 2. Vale, ¿y eso es como un grado o cómo funciona eso? Está considerado un grado superior, si no me equivoco, cuando te sacas el nivel 2. Y por ahora hay solo hasta nivel 2. Y bueno, Teoría hay nivel 3, ¿no? Pero nunca se ha hecho todavía, ¿no? está preparado el nivel 3, pero todavía no se ha hecho nunca. Seguramente en los próximos años seguro que acaba saliendo. Y tiene una parte teórica y una parte práctica. El nivel 2 pues, va teniendo más carga. Y bueno, pues se dan diferentes asignaturas de la base, ya sea pues, nutrición, biomecánica, fisiología y demás. Y luego ya parte más específica de programación de halterofilia, técnica y demás. Tiene Bien. partes presenciales también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es híbrido también, online y presencial o cómo? Las presenciales son obligatorias Sí. y, y la parte, y luego tiene una parte online también, sí. Vale, perfecto. ¿Y qué tal fue? ¿Qué opinión tiene del nivel uno y del nivel 2? Sinceramente, a ver, mójate. Bueno, el nivel uno está muy bien porque te da la base para, para lo que es saber cómo hacer un entrenamiento de halterofilia. Y bueno, creo que tiene cosas interesantes, tanto el nivel uno como el nivel 2. Es verdad que creo que está empezando el nivel 2 y que todavía tiene que evolucionar mucho y que cada vez esté más especializado en la halterofilia y lo den personas que estén especializadas en la halterofilia, pero me parece que bueno, es una formación que está empezando, que también
creo que sirve para entrenadores que quieran empezar y seguro que poco a poco también, conforme vaya saliendo el nivel 3 y demás, va subiendo el nivel. Hasta hace poco no había ni siquiera nivel uno, no había ninguna Claro. formación para Ujú. entrenadores, así que, bueno, poco a poco. Es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no, Manu? Que parece que hay muchas formaciones de altero como tal, porque al final con el CrossFit han salido muchas cositas. Yo he hecho formaciones de altero con Miguel Borrazá y demás, con la gente que venía del altero, que se metió luego con el boom del CrossFit, muchas cositas, pero formaciones grandes, gordas y potentes como tal, no hay muchas, ¿verdad? No, no, la verdad que no hay muchas. Hay eso, muchos seminarios. Nosotros también hemos aprendido mucho de Miguel, nos ha ayudado muchísimo y tal, pero es verdad que es lo que he hablado con Álvaro, que también lo conocéis, que es la persona con la que tengo mi club de halterofilia. Que es verdad que nosotros cuando empezamos no había una forma de decir, vale, la teoría está muy bien, pero ¿cómo programo una semana de entrenamiento para un Claro, atleta? Eso sí claro. que es verdad que es algo que falta. Es lo Es que que en el dicen caso del también los altero del... ha sido diferente al boom del powerlifting, porque en el caso del altero es un deporte más antiguo y sobre todo más arraigado en lo más tradicional y también, por supuesto, en esos secretismos, ¿no? En no compartir los conocimientos, el intentar que cada entrenador tenga su equipo de atletas, pero que nadie sepa cómo trabaja. Entonces, las barreras a superar han sido diferentes. Nosotros en el Sí, caso sí. del powerlifting, la barrera era que era un deporte súper pequeño y Darlo que a conocer. crecer. Pero claro, cuando ha crecido ha sido como abriéndose totalmente porque era mucho más nuevo. En el caso de la halterofilia tenía otro tipo de barreras que yo creo que son hasta más difícil a la hora de la formación, porque es simplemente no quiero contarte cómo trabajo. Ante Claro. eso es complicado. Sí, sí, parece que a veces es más cosa de otros países, del este y demás, que Ujú. obviamente es mucho más, pero te das cuenta también que en España también pasa. Y ahora poco a poco está cambiando. Yo creo que también poco a poco también la halterofilia está aprendiendo bastante del powerlifting en ese sentido. Al final, lo que tú has dicho, la halterofilia es un deporte que lleva mucho tiempo en España, pero se ve muy old school todavía y yo creo que tiene mucho que aprender de la parte del powerlifting que se está moviendo en redes sociales. Por ejemplo, en powerlifting ahora mismo todo el mundo quiere ser entrenador y eso es algo que en la halterofilia nos llama mucho la atención porque no pasa para nada, o sea, pero Claro. para nada. Entonces yo creo que poco a poco sí que puedo ir aprendiendo de eso. En altero quieren ser atletas, pero no entrenadores, ¿no? Sí, sí. Y los entrenadores pues son Es atletas todo. en su mayor parte antiguos atletas que, bueno, seguramente el programa es muy parecido a como el programaba a su anterior entrenador, que a la vez había sido atleta y se va haciendo ahí un bucle. Pero bueno, poco a poco yo creo que está aprendiendo bastante de esa parte. ¿Ves ese ocultismo real, tú que estás de dentro, ese ocultismo, esa visión más antigua y demás? Porque yo lo hablo con, para mí, gente que son top como Pepe, que también, Pepe Mora, que ha estado en el máster también, que ahora se ha metido, que venía del CrossFit, pero antiguamente del altero y que ahora se ha metido de lleno en la selección. Y para mí es increíble lo que está consiguiendo. Y lo hablaba con él y dice, está muy anticuado, a meter una simple goma o cualquier detalle parece un mundo y salirse de hacer los básicos es echarte las manos a la cabeza y lo ves realmente así, ¿no? Sí, sí, sí. Esa parte es verdad que todavía tiene mucho que cambiar y esa parte de secretismo también creo que está cambiando. También entrenadores como Pepe y demás están poco a poco más enseñando su forma de trabajar y eso yo creo que hace bastante. Nosotros también nos gusta mucho hablar de cómo trabajamos y sí, y de hecho cuando Miguel o gente que conocemos nos pasa algún entrenamiento de alguna selección que consiguió y demás, lo tenemos como una reliquia porque es muy fácil de encontrar. Pues al final es la idea, ¿no? Que gente como vosotros jóvenes empiecen a cambiar todo esto. ¿Cuántos años tienes, mano? 24. 24, es que eres súper joven también. Mira que yo no que sea viejo, pero es que flipas, ¿sabes? Ya la diferencia es una locura. Y tienes ya, has hecho ya los dos niveles, tienes tu equipo, estás entrenando atletas de forma presencial y online. Si no me equivoco, también, igual que Víctor y yo, tienes tu equipo, que ¿cómo se llama? Perspective Strength. Y lo tienes con Álvaro entre los dos, ¿no? Ah, claro, sí, lo creamos hace 2 años. Bueno, él empezó en la facultad con un grupo de dos amigas a enseñarle un poco de halterofilia y demás. A raíz de una chica que iba a mi clase, que lo entrenaba Álvaro, pues lo conocí. El equipo pasamos a ser cuatro. En Murcia la verdad que no había nada de halterofilia y de hecho la primera competición que hicimos tuvimos que irnos a Alicante, que nos hizo el favor Miguel de competir ahí. Competimos creo que 6 personas en esa jornada de liga. Y pues ya poco a poco el equipo ha ido creciendo, ahora somos bastantes. En Murcia, en cada jornada de liga compiten unas 70 80 personas y la verdad que está creciendo bastante bien. Qué bien, sí, señor.
Pues vamos a pasar ya a los casos prácticos, vamos a lo gordo. Nos has traído, ¿verdad, Manu? Casos de atletas tuyos, también diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí a ver en el podcast, que es la idea de hoy. Gente que estás trabajando tú a nivel de halterofilia, pero sobre todo que has propuesto cosas diferentes. Tenemos varios casos prácticos para que podáis ver, bueno, y escuchar diferentes situaciones, cómo ha aplicado Manu y para que cojáis boli y papel, que es lo importante de estos podcasts, que vaya a haber herramientas muy, muy interesantes y lo que hemos hablado otras veces, esa capacidad que en este caso ha tenido Manu de extraer cosas que a priori pueden ser de otras disciplinas o de otro tipo de entrenadores o de otro tipo de mentalidad, extraerlo y utilizarlo en tu propia metodología y con tus propios atletas. Así que adelante, Manu, cuéntanos, primer atleta, un poco de contexto y empezamos a ver esas herramientas. Que al Vale, final es lo pues, importante, ¿no? Que es lo que decimos siempre, de que el del máster no sea únicamente aprendo esto y esto es para esto y punto, sino a ver qué tú has sido capaz de poner en práctica real y contarlo, ¿no? Porque a lo mejor más que saque una única cosa que te ha funcionado con algún atleta ya merece la pena. Y al final son tantas cosas que cuando estábamos hablando con Manu, organizando un poco, dice, vale, pero ¿cómo lo oriento? Porque hay muchas cosas de las que poder hablar. Nos podríamos pegar aquí un montón de tiempo, ¿no? sí, sobre todo porque yo creo que al entrenar gente de halterofilia se pueden aplicar muchísimas cosas que hemos aprendido en el máster, pero suelen ser más detalles de la programación y pequeñas cosas que sacas, más que enseñarte una programación Claro, Claro, total. como claro. tal. Entonces, bueno, pues por ejemplo, quería hablar de nosotros en el último año, año y pico, estamos muy centrados en sacar atletas jóvenes, crear un poco cantera en el club. Y bueno, pues yo, por ejemplo, entreno a un chico que se llama Javi, es un atleta sub-17, le empecé a entrenar en marzo, o sea que lleva muy poquito tiempo, venía del CrossFit y de pico daba curiosidad por la halterofilia. Y pues nada, nosotros al igual que vosotros y muchos de los sistemas que hemos visto en el máster, abogamos mucho por una visión a largo plazo. Lo que me acuerdo que muy bien que decía Merigo, que prefiere un atleta que vaya mejorando poco a poco a lo largo de 10 años a uno que mejore muchísimo en un año y luego desaparezca. Sí. Al igual que en el power, en la halterofilia también pasa mucho, atletas sub 15 incluso, sub 17. Más todavía, incluso. Sí, sí, sub 15 en Campeonato de España sub 15 vemos algunas atletas que la forma de entrenar que tienen, pues, por cosas que suben a Instagram y demás, es una forma muy intensa, Muy agresiva, sí, sí, total. muy agresiva, con mucha intensidad. Y al final, pues lo que consiguen, como pasa en el Power, alcanzan un pico de forma muy bueno, mejoran una barbaridad los primeros años, pero luego hay que ver, pues, a qué coste, a qué coste. Si no me Y equivoco, Manu, es que el grueso del altero, el otro día hablaba con Víctor que cuántas licencias puede haber en España, no sé si tú lo sabrás aproximadamente. no lo sé. No sabrás. He Pero tratado hace poco, pero no me acuerdo, la verdad. el grueso es que lo que yo tengo entendido es que son todos muy jóvenes, ¿no? Que hay muchos niños, Sí, están saliendo muchos niños, la verdad. En muchas España escuelas. también se hacen campeonatos de técnica, que es al Ujú. final en halterofilia, y no sé si en todos los deportes, pero a nivel profesional no se puede competir hasta que no tenga 13 años. Sí. Entonces, para los atletas menores de 13 años se hacen competiciones de técnica en los que no gana el atleta que más kilos levante, sino hay un sistema de puntuación para valorar lo bien que hace la técnica y en función de eso se gana. Eso en Y Power no se puede hacer porque te diría, no, es que la técnica es individual de cada uno y no puede juzgarme. Muy de izquierda, por supuesto. exacto. Todo muy abierto. Sí. Y luego ya a partir de los 13 años sí que puedes competir en campeonatos de España sub 15, luego hay sub 17, junior y ya senior. Y sí, es verdad que hay muchos atletas jóvenes. Entonces, nosotros sí que nos gusta mucho. También algo que tenemos que hablar con esos atletas, al final son jóvenes. Eso. Claro. Eso te iba a decir, la parte de educación es que es muy complicado decirle, mira, es que a lo mejor no vas a ganar este año porque mi tipo de entrenamiento no es para eso, es para que ganes dentro de 5. Hostia, Claro, eso es duro, ¿eh? Para un chaval tan muy joven. duro, porque además a lo mejor ha empezado al mismo tiempo que otro, a lo mejor de otra comunidad, y claro, va subiendo cosas a Instagram del otro y dice, hostia, es que empezábamos como, él levantando lo mismo y ahora él levanta mucho más que yo. Mm. Y hay que explicarle pues, la forma de trabajo que tiene, es muy complicado. Pero bueno, al final, con los atletas que son más maduros y lo entienden bien, es una forma de trabajo muy buena. Y bueno, pues nosotros, yo por ejemplo con Javi, al final el objetivo que tenía en marzo era pues, crear una base técnica. Venía una técnica bastante mala del CrossFit, tenía muchos vicios y era algo complicado. Yo quería que compitiese porque también necesitaba coger esa experiencia en la tarima.
y sabía que iba a tener posibilidades de sacar la marca mínima para el Campeonato de España Sub-17. Ujú. Tenía dos opciones para ello, dos jornadas de liga, y yo sabía que la primera iba a estar complicada, porque al final lo que empezamos a hacer con él fue un bloque en el que metimos mucho volumen de entreno, como vimos en el máster que hacía la escuela soviética, Ujú. muchas series, pocas repeticiones para mantener esa consistencia técnica y que pudiera repetirla muchas veces. Seis series de dos repeticiones, siete series de dos repeticiones, Ujú. también combinándolo con descansos cortos en EMON, 60 segundos de descanso, 75 segundos de descanso, como también veíamos en el sistema noruego, si no me equivoco, que trabajaban sin llegar a estar recuperados totalmente de la Sí. frecuencia cardíaca. Y, y bueno, pues esa consistencia técnica. También las sesiones las empezábamos, también lo saqué del sistema noruego, que la verdad que creo que en la parte principal es poco aplicable, pero en la parte de entrenamiento atlético que tienen, las super series que hacen al inicio del entrenamiento, eso lo aplico un montón. Él Bueno, me acuerdo que era Wolf, si no me equivoco. sí. Dietmar Wolf. Y sí, hacía mucho trabajo de chaos training con goma, Bosu y demás. Yo no lo hago tanto así, pero sí que nos gusta meter mucha sentadilla overhead caos con Eso se goma. lleva mucho el altero, sí, es verdad. Eso sí que lo metemos mucho. Y porque no tenemos bambú bar todavía, o eso nos gustaría un montón meterlo. Y bueno, pues Javi, que tenía muchos problemas en los hombros y demás, es un chico muy alto, muy largo, que todavía tiene que coger mucho peso, que es algo que también Claro. le estamos inculcando, pues tenía muchos problemas en los hombros, de inestabilidad y demás. Entonces, pues mucho trabajo de movilidad en super serie, de estabilidad de hombros, de GPP, empujes, o sea, arrastres, empujes, Así transporte. para puntualizar un poco, para que la gente no se pierda, el Chaos Training es básicamente un entrenamiento en el que se llama entrenamiento de caos, que es de inestabilidad. Pero en vez de inestabilidad únicamente con poner los pies en un bosu, es que tú coges una barra o una bambú, que es una barra especial, en la que le cuelgas goma y le cuelgas peso y es trabajo como de inestabilidad, para que así la gente lo entienda. Sí, Y luego también la parte de los circuitos, integrar esto en una super serie o en un mini calentamiento y meterlo en la zona previa al básico y utilizarlo también. Y luego, como estás comentando ahora, pues meter toda esa parte, ¿no? De GPP, preparación física atlética, que tanto los soviéticos como Wolf, que al final también aprendió de los soviéticos y venía del altero, porque al final la metodología noruega alemana viene inicialmente del altero, pues aplica todo esto perfectamente. sí, ese chaos training lo que hacíamos mucho era, pues, sobre todo sentadilla overhead, ¿vale? Con la barra por encima de la cabeza, imitando la sentadilla que hacemos en una arrancada o en una snatch, Uh -huh. con goma y algo de peso colgando para generar esa inestabilidad. Y también farmer carry overhead con la barra y Ah, con la sí, cosa claro. colgando, Sí, ¿vale? sí, sí. Para trabajar esa inestabilidad. Y bueno, fuimos trabajando con esa base, corrigiendo muchos errores técnicos que tenía. Obviamente, pues lo típico, y más siendo un chaval, está muy acostumbrado a esa técnica que tenía, aunque no es la más eficiente. Le corregimos algunos aspectos técnicos que le van a venir bien, pero se encuentra raro, Claro. no te convence del todo y demás. Entonces, eso pues lleva tiempo. La primera competición salió bien, mejoró, pero es verdad que yo sabía que no iba a ser la competición que mejor le fuera. Al final todavía estaba sentando esos cambios Claro. técnicos, ¿no? Esto es como en culturismo cuando Víctor va a hacer una pretemporada con los atletas y dice, no te preocupes, en la primera no va a ser el objetivo, no, ahí no vamos a terminar de apretar las tuercas, va a ser en la tercera, pues esto igual, ¿no? Sí, sí, yo se lo Todo decía. cuando tienes como en altero las competiciones seguidas, que no es Claro. como nosotros en Power, que tienes una y ya no tienes otra hasta dentro de 6 meses. Que en Mm. este caso, cuando las tienes estilo jornada más seguidas, está claro que no puedes estar en todas al 100%, si no sería totalmente imposible. Eso es algo que también intentamos inculcar mucho a la gente porque quieren eso, quieren estar al 100% Al en todas. 100%. Al final competimos, lo normal es competir entre 4 y 6 veces al año, Claro. a veces con muy poca diferencia de tiempo. Entonces hay que inculcar también eso. Y bueno, también por el tema de que estaba al final cogiendo masa muscular, estaba cogiendo kilos, le inculcó mucho que tenía que subir de categoría. De hecho, sacó la marca mínima en la categoría menos 81 kilos, pesando 81 kilos. Y le dije que en el Campeonato de España Sub-17, que lo tenemos en un mes, no iba a competir en 81, que el objetivo es, de hecho, mañana compite en la última jornada de liga, el objetivo es sacar la marca mínima de menos 89 kilos. Ujú. ¿Cuánto mide? Él, pues medía como yo, medía un 83, un 84. Claro.
Sí. Claro, claro, te Es muele. súper larga y pesa, a mí me pesa 83, 84 Hay que kilos. tener esa power zone bien puesta. Sí, sí. Pero Claro. bueno, es joven, tiene mucho margen. Sí, sí, sí. De hecho, yo empezó pesando conmigo 75 kilos. Claro, Entonces, claro, ya ves tú. Bien, ha bien. Ya has cogido. metido carne ahí. Coño, Claro, desde marzo, pues ya me dirás. sí, 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 claro. Y entonces, pues también para trabajar, al final, lo que vemos en estos atletas jóvenes, como ya sabéis, pues que suben marcas, simplemente por el hecho de ser jóvenes, de entrenar, suben marcas muy rápido. Y también, pues algo que hemos sacado del máster y que aplicamos mucho, para otro tipo de tejidos que no son musculares, más ligamentos, tendones y demás, utilizamos mucho el método de repeticiones de Westside Barbell, Ajá. Ajá. series muy largas, 25, 30 repeticiones Eso te de... quería también preguntar, que cómo había pensado tú también la parte de, oye, tengo un atleta que quiero que suba de peso corporal, sabemos que está en una edad que a nivel de control motor y aprendizaje técnico es muy buena, pero también es muy buena para ganar masa muscular. Y es una cosa que también hemos visto de muchos entrenadores de halterofilia, que la parte de hipertrofia era un poco libre, ¿no? Ve al gimnasio, tienes un entrenamiento de hipertrofia y lo Mm. mismo eran dominadas que curl de bíceps con mancuernas, pero un poco sin tener una programación muy, muy controlada. Y creo que es importante, ¿no? Eso de, oye, tengo un atleta que está en una edad, además por sus palancas, como nos has dicho, que tiene que ganar masa muscular. ¿Cómo meto ese entrenamiento en el que quiero potenciar esa ganancia de masa muscular a la vez que estoy preparando jornadas, a la vez que estoy haciendo un método soviético para meter más volumen y aprendizaje de técnico? ¿Cómo lo metía eso? Pues eso es algo bastante curioso porque es justo algo que hablamos mucho Álvaro y yo, que muchos entrenadores de halterofilia tradicionalmente programan su parte de halterofilia y al final del entreno ponen Bíceps, Claro, musculación. musculación. Sí, sí, eso había visto Mejor, yo. eso es mejor todavía. O sea, musculación. eso es mucho mejor. En Power se pone bíceps o laterales y ahora en altero es musculación. Ahí lo Exacto. lleva. Entonces, Qué Eso lo había guay. visto yo también, por eso te preguntaba, que lo mismo un día eran dominadas y press con mancuerna porque le había apetecido al sí, atleta sí, ese sí. día hacer eso. Sí, Lo sí. que, lo que le apetezca. O conocemos a un chaval también que le ponía musculación y él lo que hacía siempre era press banca. Entonces, hacía, todos los días que tenía musculación hacía press banca. Entonces, al final, esa parte de ganar Esa masa no muscular. tener ese control de la variabilidad, tío, que siempre de banca como te cuele, te va a limitar en la movilidad del hombro, en mil aspectos de los dolores de la cara anterior, yo qué sé, tío, es que es una pasada, no me entra en la Sí, sí. cabeza que no se controle. Sí, de hecho, nosotros la banca es algo que nos gusta meter en periodos, sobre todo season, pero tenemos que tener muy controlado cuándo la metemos, porque como Claro. la metemos un día antes de que tengan arrancada, Claro. es que van muy jodidos Posible. siempre. Sí, sí. Entonces, lo solemos meter o antes de un día de descanso o el último día de la semana. Entonces, Y para esa parte entonces de musculación, aplicaste el método de altas repeticiones de Westside. lo utilizamos bastante, la verdad. También nosotros le damos mucha importancia, ellos también le daban, basándonos en ellos. Y también cosas que he leído de Luis Simón refiriéndose a la halterofilia. Mucha importancia de la cadena posterior, que en halterofilia es algo que muchas veces se tiene muy olvidado, porque al final las sentadillas son muy dominantes de rodillas, con tacón. También cosas que veíamos en el máster de técnica, extensión cervical mirando hacia Ujú. arriba, que todavía anterioriza más el estímulo. Entonces, le damos mucha importancia a la cadena posterior, con muchas bisagras de cadera, extensiones en GHD, la metemos muchísimo. Extensiones en GHD, por ejemplo, se la metíamos mucho al principio en ese sistema de super serie Bien. y también al final. Muchas veces al principio lo metíamos más, pues eso, a 20, 25 repeticiones incluso, sin Ujú. peso. Y muchas veces al final lo metíamos pues con más peso y demás, que eso es algo que muchas veces a la cadena posterior no se le da mucha importancia a la halterofilia. Es verdad que la escuela china sí que le Sí, da mucha más importancia, y a la vista está que no les va mal. Y, y pues priorizamos mucho eso. Y es verdad que lo que ha dicho Víctor antes es un poco dilema muchas veces en los entrenadores. Es decir, la prioridad a largo plazo es que gane masa muscular. Pero tengo la jornada de liga esta, tengo que sacar la marca mínima, tengo que ir al Campeonato de España sub-17. Entonces, es complicado a veces porque tú sabes que le va a venir bien al atleta hacer semanas y semanas de sentadilla, 6, 8 repeticiones, pero por otra parte también quieres que rinda en la competición. Claro. claro. Al final, yo lo que hice una vez salió la marca mínima, bueno, incluso a las competiciones que iba con a sacar la marca mínima, era decir, mira, si no te va todo bien que te tiene que ir, pues no pasa nada, pero al final lo que yo quiero es que este atleta rinda a largo plazo y si llega un poco más fatigado de la cuenta
a la competición, pues bueno, pues Pero me ojalá. gusta mucho la combinación, Manu, de meter por un lado la parte técnica, la parte de fuerza y más, y luego la parte más de hipertrofia o GPP, porque para Westside no era, para Luis, no era hipertrofia, era GPP para crear esa base, que no es lo mismo, ¿vale? Porque no es lo mismo atacar a GPP que a hipertrofia. Pueden ser por la selección de ejercicio, el protocolo, por la forma o el objetivo, el grupo muscular que ataca, la estética, ¿no? No es lo mismo, pero usando los métodos de esas altas repeticiones con gomas y cosas así que van a generar también menos impacto articular y va a tener también menos interferencia. Entonces me parece una combinación muy, muy buena. Y Sí, sí. polarizándolo así, por un Eso es. lado, un tipo de metodología que te permita estar focus 100% a nivel técnico con todo ese calentamiento de antes y luego todo el trabajo a largo plazo, ¿no? O a la base. Para quien no Sí, sepa qué es polarizado, significa extremos, ¿vale? Trabajar en el extremo, no en la zona media, que es un concepto que viene de la resistencia, pero que se aplica se aplicaba en los velocistas con Charles Francis, Ben Johnson, y luego se aplica últimamente, y lo contamos mucho, que es muy novedoso, en la parte de fuerza. Y eso en Westside, pues lo aplican muchísimo, y es una cosa, un concepto también muy chulo e interesante que enseñamos en el máster. Perfecto, Manu. Pues ya tenemos primer atleta listo. Vamos con el segundo. Cuéntanos igual, características de esta atleta. Hemos visto un perfil claro y con muchas herramientas, la verdad. En el primero ya ha Sí. aplicado un montón de cosas, así que cuéntanos otro. pues mira, os quería hablar también del caso de Araceli. Es una chica que entreno, ¿vale? Tiene, si no me equivoco, 32 años. Bien. Lleva mucho tiempo Perfil haciendo. diferente, mujer y mucho Exacto. más años, perfecto. Sí, muy diferente, la verdad. La entrenamos a nivel online y lleva muchos años haciendo CrossFit. Empezó con nosotros hace un año y algo. Venía de tener un periodo de estancamiento muy largo, que es algo que también se ve mucho en CrossFit. Al principio también los funden bastante a Ya. intensidad, no se fijan tanto en los aspectos técnicos y pues, al principio suben muy rápido de marca porque van ganando fuerza muy rápido porque acaban de empezar a entrenar. Pero, Ujú. pero luego viene ese periodo de estancamiento y cuesta salir de ahí. Entonces nos contactó y también venía de tener muchas lesiones, sobre todo rodillas y espalda. Y bueno, un estancamiento muy grande tanto en los ejercicios de halterofilia como en la sentadilla. Entonces, nosotros al final, algo que me parece interesante y que he aplicado mucho y que preguntamos siempre cuando empezamos a trabajar es el tema de marcas que tienen en un montón de ejercicios. Porque al Claro, final, en halterofilia lo que usamos, al final suele haber dos limitantes principales en halterofilia. O fuerza bien, técnica. exacto, o bien no subes de peso por la fuerza o bien por la técnica. Entonces, hay una cosa que se llama los ratios de fuerza, que en función de lo que tú levantas en ciertos movimientos, debería levantar X kilos en los movimientos de halterofilia. Por ejemplo, se suele decir que tu peso máximo de arrancada, ¿vale? De snatch, tu RM, debe ser entre el 60 y el 65% de tu sentadilla trasero. Está muy relacionado la fuerza que tiene en sentadilla con la fuerza que tiene para levantar en arrancada. Aquí hay Entonces, muchos estudios, ¿verdad? Hay incluso estudios con un montón de sujetos y estudios a nivel científico que relacionan 180 mucho. tendría que tener yo de arrancada, brother. ¿cuánto? 180, ¿eh? 60%, un poquito más incluso. He tirado 300 en vez de 38 y el 60% en vez de 65. O sea que, Bueno, pero tiene que ser imagínate. barra alta Ya, y claro, eso, claro, pero exactamente. Sí, ya Pero pero bueno, bueno, igualmente hay... mi sentadilla no es muy barra baja. Sí, Sí, pero sí, entre sujetos de altero es verdad que hay un montón que no es solo una cosa a nivel de entrenadores, como nosotros en Powerlifting decimos, tu press militar y tu press de banca tiene que ser aproximadamente, Sí, sino sí, que es esto se ha cierto. llevado a estudios científicos, que yo he leído varios de ellos, que tienen esa correlación directa entre el rendimiento de la sentadilla olímpica, es decir, barra alta ATG, con tu RM en arrancada. sí, sí, nosotros tenemos un Excel en el que ponemos el peso, por ejemplo, que levanta en sentadilla y nos dice automáticamente lo que tendría que levantar en arrancada. Y eso, pues, Si tiene un déficit de un lado o de otro, ¿no? Igual exacto, que con la frontal o el clean. exacto. O sea, el Excel automáticamente te lo pone de un color si es por déficit de fuerza o de técnica. Entonces, eso nos sirve Está mucho. guapo. Entonces, en el caso de Araceli, veíamos que estaba muy limitada. O sea, su sentadilla era lo justo que tenía para levantar lo que levantaba de arrancada. Ujú. ¿Vale? Era una atleta, no era muy experimentada, ¿vale? No había competido nunca en halterofilia y levanta unos pesos, bueno, que están bien, ¿vale? No son ninguna locura, pero bueno, está bien. Y entonces yo dije, vale, lo que necesita para mejorar su técnica de arrancada, o sea, sus pesos de arrancada,
Sí, su limitante es la fuerza. La fuerza. También tenía muchos déficits técnicos, pero una vez se lo fuimos corrigiendo y demás, decía, vale, ya tengo la técnica, ahora falta esa fuerza. De hecho, lo que hacemos mucho en los bloques, sobre todo introductorios, con la gente con la que empezamos a trabajar, es decir, vale, tienes muchos fallos técnicos, te falta una fuerza, mal no te va a venir ganar fuerza. Así que aprovechamos los primeros bloques en los que los porcentajes que trabajamos en los ejercicios de halterofilia son bajos, entonces Claro. generamos muy poca fatiga y aprovechamos para hacer bloques de volumen bastante fuertes de los ejercicios básicos, pues sentadillas, preses estrictos, press banca, pesos muertos o tirones, depende de lo que consideremos, que eso es algo que en halterofilia también está muy demonizado el peso muerto y Sí. nosotros también nos gusta trabajarlo bastante. Así que pues empezamos así. La verdad que la sentadilla la tenía rota todo lo siguiente, o sea, no había manera de subir. Probamos mil cosas y es que no había manera. También había una parte ahí mental, pero de todas Sí, un formas, bloqueo también al final, claro. bloqueo mental con ciertos kilos, porque también con eso, cuando llegaba ya a 80 kilos de sentadilla, pues recordaba que era el peso con el que se había lesionado y demás. Típico, típico. Entonces era complicado, pero aún así yo veía que algo no estaba funcionando. Tú Y confiabas en que algo se podía hacer. sí, sí. Y pues también a raíz de cosas que hablamos en el máster, en la parte de técnica que fuimos ahí a Huelva, pues también pensé en cambiarle la técnica completamente. A nosotros nos gusta en algunos bloques con cierta gente, no con todo el mundo obviamente, trabajar sentadilla barra baja, que es algo que Ujú. en halterofilia no suelen. Eso es un sacrilegio ahora mismo lo que estás diciendo para el Sí, altero. Eso es una cosa alucinante, vamos. Ahora sí. mismo van a venir los puristas del altero y te van a crucificar. Sí, en halterofilia la verdad que mi call sí que he visto que lo Sí, mete sí. bastante, pero es algo que no se ve mucho. Y a ver, nosotros no lo metemos con todo el mundo, pero hay veces que, Y una de hecho, herramienta de tu cajón. sí, sí, sí. Yo de hecho ahí yo me acuerdo que pensé, hostia, llevo mucho sin programar a nadie sentadilla barra baja y pienso que a Araceli le puede venir bien. Claro, ¿qué Empezamos. tienes que perder? La pregunta ahí es que tienes que perder. Si he probado ya otras cosas previos, tal, y de manera. Encima es una mujer que le sacan más partido normalmente en esa posición de la barra baja respecto a esa barra alta, si sobre todo no son muy pesadas. Entonces cuadra perfecto la idea. Y un En la atleta que hipótesis, viene del CrossFit, es decir, que ha hecho 200 millones de ejercicios diferentes, que no Sí, sí, pasa sí. nada porque aprenda uno nuevo, ¿sabes? Totalmente. Y al final también era una persona con fémur muy largo, sentadilla muy horizontal. Y al final es verdad pues, que en halterofilia siempre se ve pues, sentadilla barra alta, tacón, lo más vertical posible. La gente con fémur largo súper rayado porque no pueden hacerla igual que los eso me dijo el otro día uno. Me dice, es que parece que en altero, si no estás diseñado para esto, no puedes hacer nada. Lo siento, para ti no es este deporte, vete a otra cosa. A tomar por culo. Es que es una pasada, es como súper nicho, súper nicho. Esto es para nosotros y punto. Que no tienes buenas palancas, pues a tomar por culo. No es como en Power que me decían aquí en la presencial, búscate esta técnica, adaptarla de esta forma, hay otra opción, mira este tipo, que hay levantadores campeones mundiales de diferentes formas. Aquí es como mucho más sectario, ¿no? Sí, sí, yo las clases presenciales que doy de halterofilia, me viene, pero muchísima gente diciendo, joder, es que me salen en Instagram un montón de chinos haciendo ahí cargadas, sentadillas y demás, y es que yo no puedo bajar así, tal, ¿qué hago? Me corto el fémur. Entonces ¿Y es cuál algo que fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? empecé a poner sentadilla barra baja, se encontraba pues súper incómoda al principio, no entendía nada, no había hecho eso en la vida, no ni lo conocía. Y empezó a ir bastante bien. Decía, bueno, me noto rara, pero el caso es que me sale más fácil. Tal. Frecuencia, Manu, Frecuencia de barra baja de puse una, ¿vale? y de los otros. Y lo otro seguimos con barra alta. Sentadilla frontal ahí se la quité. ¿Cuántas veces a la semana? O sea, ¿cuántas veces entrena? Hacía sentadilla a la semana. ¿Cuántas veces Ah, sentadilla a la semana? dos veces. Lo que pasa es que en halterofilia también hay que tener en cuenta, o sea, hacía una barra baja o una barra alta. Vale. También hay que tener en cuenta en halterofilia que luego hay mucha interferencia por Sí, medio sí, porque sí, sí. un Claro, claro. clean también tiene ahí parte de ¿Y qué sentadilla. entrenaba? ¿Unos 4 o 5 días o cuánto? Solo 3 días. Solo 3 días. Ah, vale, entonces ya lo entiendo más. Perfecto. Sí, sí, Que sí. además es crossfitera, entonces también hace sus días de crossfit, que eso Ah, también vale, 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 vale. nos pone loca la cabeza, porque Vale. a lo mejor tú haces tu programación perfecta contando números de levantamientos, no sé qué, y te viene, pues una vez que ayer hice
un WOD de... 200 sentadillas. Claro. Ya se va la mierda todo todo lo que has calculado. Vale, perfecto. Entonces un día de sentadilla barra baja principal y el secundario barra alta, ¿no? Sí. Vale. Hicimos al principio un bloque de volumen y en la sentadilla barra baja, que es lo que quería decir, no llegamos a intensificarla. Vale. Porque al final yo quería intensificarle la barra alta y quería que superase ese estancamiento en barra alta. Claro. Pero sí que pensé que la barra baja le iba a venir bien para potenciar más esa cadena posterior, que aunque ella diga que es débil de espalda, dice que es débil de espalda porque se ha hecho daño en la espalda a veces. Pero yo pienso que por la estructura que tiene y demás, le puede sacar partido a esa musculatura. Entonces, una vez terminamos el bloque de volumen de barra baja, lo que hice fue ponerle barra alta, pero le quité el tacón Ujú. y le cerré el stance. No era una sentadilla francesa, obviamente, pero le puse punta de los pies mirando más al frente. Ella rotaba mucho los pies hacia afuera, punta de los pies mirando al frente y están más cerrados. Y ahí sí que mejoró una barbaridad. También creo que tiene mucho que ver el bloque de volumen previo que había Claro. hecho en barra baja, porque al final había sacado mucho partido a esa sentadilla más horizontal que ella hace. Ujú. Y con el bloque, o sea, con el bloque que hicimos en esa sentadilla francesa, por así decirlo, sí que fue muy bien. Hicimos una semana un poco de adaptación a esa técnica y luego sí que empezamos a intensificarlo y no llegamos a tirar RM porque ella tenía un viaje y demás y no llegamos a terminar el bloque, pero por primera vez en 2 años, si no me equivoco, tocó otra vez, se quedó a 2,5 kilos de su RM, no probamos más, pero salió con un RPE bastante bajo, así que eso sí que funcionó muchísimo y al final creo que es muy interesante en halterofilia, aunque no se vea mucho cambiar a veces esa sentadilla a la que estamos tan acostumbrados y trabajar desde otro ángulo. Al final, Total. lo que yo le explicaba a ella, no sabemos si va a ser una sentadilla en la que levanten más kilos que antes. Si levantan más, genial. Y si no Pero no levantan es el más, objetivo. Al final el objetivo es que te sirva para la otra. O sea, que claro, sea como un apoyo, que te salga del estancamiento, fortalecer otros Claro. ángulos, salir de la monotonía y de su estructura. Esto me encanta porque además no solo lo ha dicho un autor o un entrenador, el propio Louis Simon en su libro de la halterofilia, que me encantó, es un poco más nuevo, habla mucho de cómo la mayoría de levantadores en Estados Unidos, que yo no lo sabía, pero es cierto, llevaban años y años sin ganar una medalla olímpica, hasta que Morris el otro día quedó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, que con 19 años fue brutal, y lleva muchísimos años, no sé si casi 40 años o creo que eran 45 años, 40. Creo que eran 40 40. años, una locura sin ganar una medalla en un tercer puesto ni nada de halterofilia. Decía que les faltaba fuerza, no técnica, les faltaba fuerza. Estaban obsesionados con la parte de técnica, la especificidad y demás, que les faltaba fuerza. Y que tenían que salir de la monotonía, usar más barras especiales los halterófilos, usar barras bajas, darle caña a esa cadena posterior. Y hablaban mucho precisamente de esto y de por qué son tan puristas y no pueden salir y su mente de otros ejercicios especiales, cuando los soviéticos en el Dinamo Club hacían todo tipo de ejercicios raros. Pero es que el más ripetó, que aunque sea entrenador de fuerza básico en general, también te decía, es que en la halterofilia hay posiciones a nivel biomecánico de ángulo que lo único que cambiaría sería la posición de la barra, en el que un clean, tu posición de ángulo de cadera, rodilla y espalda, es como el de una barra baja, en una posición más híbrida, pero con el cambio de posición de la barra de las manos a la espalda. Está fortaleciendo ese ángulo de una forma muy, muy diferente. Y también es una opción de salir de ese estancamiento. Entonces me encanta el aprender y salir un poco de esa visión, al igual que otros entrenadores como Bilbo puede hacer un press de banca sin pausa y con más explosividad y cambiando por completo el ángulo, que lo puedes aprender de un lanzador de peso, ¿no? Y traerlo a tu deporte. Entonces esto me encanta, tío. Sí, Que al además, final es importante en el sentido también de que cuando sabemos que cuando está en un estancamiento, y como el de esta atleta que nos decías de mucho tiempo, si al final sigues haciendo lo mismo, lo más normal es que no salgas de ahí, porque no por el tema físico, porque lógicamente trabajo es trabajo, sino porque ese trabajo no lo va a poder luego manifestar por una limitación a nivel mental. Es decir, no estoy preparada para hacer eso a nivel mental, no estoy incluso confiando en el proceso porque sé que va a pasar otra vez lo mismo. Es como que mentalmente, sin embargo, cuando te sacan de eso, es como que te han reseteado esas creencias y sin darte cuenta, que es un poco lo que pasó, sin darte cuenta estás otra vez levantando lo mismo que levantaba antes, incluso más fácil. Es como que te han reseteado ese chip
Y en el momento en el que reseteas, es como cuando recoges lo que tú has dicho también, Manu, recoges el fruto de lo que has hecho antes. No recoges todo ese volumen que has estado trabajando hasta que no salgas del estancamiento, no salgas de esa limitación. Y de repente es como que supera ese estancamiento y ahora otra vez se produce una progresión más exponencial hacia arriba, porque es como que otra vez el cuerpo está receptivo a mostrarte ese trabajo. Sí, y además, sobre lo que decía Rubén del trabajo de GPP, de preparación física y demás, es algo que poco a poco se empieza a ver más. No solo bueno, por ejemplo, a Pepe sí que es algo que hace mucho. Justo que lo he Nosotros, hablado mucho con él, sí. sí, nosotros nos gusta muchísimo tener, sobre todo, viene ahora ese periodo para la mayoría de nuestros atletas. Una vez terminada la cuarta jornada de liga, los que tenemos que competir en campeonatos nacionales ya no tienen más hasta dentro de muchos meses. Y la primera jornada de liga es en marzo. O sea, tenemos desde octubre hasta marzo, que veo un poco tontería para la mayoría de atletas, seguir haciendo trabajo súper específico, como se hace muchas Sí. veces. Entonces, en muchos de los casos, dejamos un poco de lado altero, no dejamos de hacer, pero bajamos mucho el volumen, muchas veces bajamos la frecuencia y le damos mucha importancia al trabajo inespecífico. Hacemos muchos bloques de GPP, metemos mucho trabajo de core, muchos transportes, mucha inestabilidad de hombro y demás. Y al final, lo que dice Víctor, todo eso es cosas que estás sembrando y también lo que decía Merigo de preparar el cuerpo con todo ese trabajo para luego cuando llegue la fase de intensificar, de meter más intensidad, que el cuerpo esté preparado. Al final son meses que se están aprovechando, aunque te encuentres peor en los movimientos de halterofilia y demás. Y algo que los atletas profesionales también se está viendo mucho. Eh, por ejemplo, Hampton Morris, como decía, hace mucho trabajo unilateral. Ahora mismo, por ejemplo, ¿Sí? sí, hace mucha Me sentadilla pública. encanta, me Sentadilla encanta. pública. Bueno, yo estuve hace poco en León en el campeonato del mundo junior, que estuvo él compitiendo, y, y lo veía y terminó de competir. Ya iba muy quemado después de los Juegos Olímpicos, ganó, Claro. pero tuvo que apretar un poco más de lo que yo creo que él se esperaba. Terminó, se dio 2 o 3 días de descanso y al cuarto día estaba en la zona de calentamiento de ahí, haciendo sentadillas 10 repeticiones, Flipa, ¿eh? pre estricto a 10 repeticiones y partiéndose en dos ahí a trabajo de hipertrofia. Hace mucha sentadilla búlgara pesada, hace sentadilla frontal con bandas, Qué hace bueno, tío. No lo sabía. mucho Me encanta, tío. salto. Sí, sí, es un trabajo muy Hoy en día interesante. mucha gente del, digamos, de altero, pero fanática de Westside, apoyándolo mucho y dándole la enhorabuena y demás. Muy querido, es muy querido. Para quien no lo sepa, si es que además tiene toda la cara de niño, tiene 19 años, si no me equivoco. Sí, 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 O sea, 19. a quien no lo sepa, ha sido medallista de bronce a nivel olímpico y en la categoría de ¿cuánto, Manu? Menos 61 kilos. Menos 61 kilos y luego vino a España también y compitió y ganó el junior, ¿no? Sí, sí, ganó el campeonato del mundo junior. No a su mejor nivel, bueno, en arrancada sí que prácticamente a su mejor nivel. En dos tiempos iba más quemado. También ahí se Claro, ve la fatiga que genera un Muy movimiento. lógicamente. En arrancada puede estar intensificando durante más tiempo y el peso claro. muerto te deja frito y ahí se demostró. Pero bueno, al final, pues apuraron ahí la temporada. Y sí, Y cada vez veo también incluso a más alterofilia, o sea, más. Lo hablaba mucho con Antonio Carvajal, otro alumno del máster que viene del CrossFit, como los crossfiteros a nivel top mundial haciendo sentadilla al cajón con goma, con barras especiales, con camber y demás. Y a él le encanta porque le gusta mucho también toda esa parte de la variabilidad y cada vez hay más. Me vas a perdonar que te interrumpa un segundito, porque te iba a decir que si has llegado hasta aquí es que quizás te está gustando este episodio. Pero qué pregunta más tonta. Es que si no te gustase, nadie ni Dios aguanta esta turra con estos conceptos tan técnicos. Así que tengo una noticia que decirte, y es que si no vives debajo de una piedra, quizás te hayas enterado que hemos abierto el proceso de selección, no las plazas, para el próximo año, porque en 2025 vamos a empezar y arrancar de nuevo nuestro máster experto en técnica en fuerza y en powerlifting. Un máster que llevamos todo el año de 2024 con el proceso de las plazas cerradas. Y es que tenemos muchísima demanda y cada vez que abrimos el proceso de selección se inunda, pero tenemos un proceso muy duro que pasar, porque nos encanta poder trabajar con gente que realmente tiene un gran compromiso. Quizás si te gusta el tema de la fuerza, el street lifting, la hipertrofia, la halterofilia, como ya has visto en alguno de los episodios,
¿Te interesa aprender sobre sentadilla, press de banca, peso muerto y todas las metodologías de entrenamiento que existen en el mundo, desde las más antiguas como la soviética, pasando por la búlgara, la noruega, Wesley Barbell, estrategias emergentes, Amerigo Brunetti desde el método de Italia, el entrenador de Víctor Coimbra con su sistema brasileño y nuevos profesores que vamos a traer el próximo año? Imagínate condensar 10 años de práctica, de entrenamiento y recopilar conocimiento en tan solo un máster de menos de un año. Pues esta es la locura que hemos creado y empieza la 4ª edición del proceso de selección ya. Así que tienes toda la información en la descripción, en el perfil. Puedes rellenar el enlace y nosotros mismos nos pondremos en contacto contigo. Así que no sé qué esperas. Nos vemos y te dejo con la siguiente parte del episodio. Bueno, Manu, y última parte también que quiero que nos cuente. Nosotros ya te conocemos desde hace años del máster de Murcia, que allí estuvimos hablando sobre barras especiales, incluso habéis estudiado allí las barras especiales, aparte de lo que hemos visto en el máster. Cuéntanos también anécdotas, porque sabemos que te gustan, cómo las has utilizado con Altero, qué barra utilizas más, casos. Cuéntanos un poco sobre esto también. Pues sí, algo que siempre me ha llamado mucha atención. A raíz también de leer vuestro libro y demás, estaba en cuarto de carrera. Hice el TFG también acerca de la diferencia de estimulación entre la sentadilla camber y no la sentadilla con barra recta, incluso camber cogiendo arriba y camber cogiendo de los mangos, que estuvo muy interesante. Y a raíz de eso, pues me fue interesando, me fue picando mucha curiosidad sobre cómo aplicar eso a la halterofilia. Os he preguntado algunas veces en persona, por Instagram también, cuáles son las barras especiales que más metería ahí en halterofilia. Y yo tengo una safety y la utilizo mucho, la tengo ahí en el gimnasio donde entreno y trabajo, la tengo por ahí guardada y a mi atleta se la pongo un montón, la tengo debajo de una escalera y todos saben dónde está y dónde está para cogerla. Para mantener frecuencia de estímulo sin carga en los hombros es una locura, tío. Claro, entonces en halterofilia nosotros la utilizamos un montón, eso, para personas que tengan o tiendan a tener molestias en las muñecas, que al final es algo que en halterofilia tenemos muchos problemas con las muñecas, por eso también metemos mucho trabajo de GPP, Claro. de agarre, antebrazo y demás, lo metemos muchísimo. En hombros, codos y demás, pues sirve para eso, para mantener esa frecuencia y ese estímulo de sentadilla sin necesidad de cargar tanto. Y yo me acuerdo en el máster que os pregunté en la parte presencial, porque al final sabemos que una safety, o yo por lo menos sabía que una safety anteriorizaba más la carga, se podía parecer un poco más a la sentadilla frontal o un híbrido entre sentadilla frontal y trasera, pero yo siempre me rayaba mucho con la posición de los mangos y os pregunté, me acuerdo, qué posición de los mangos sería más interesante para halterofilia. Y era algo, sinceramente, totalmente contrario a lo que yo pensaba. Yo pensaba que poner los mangos hacia arriba, al anteriorizar más la carga, iba a venir mejor para hacer como una sentadilla frontal, más frontal todavía. Y me gustó mucho lo que me respondiste, que fue que tirando más de los mangos hacia ti, iba a poder luchar más esa sentadilla incluso que en una sentadilla frontal, por lo que los erectores, que al final es el limitante de mucha gente en la sentadilla frontal, se iban a llevar más estímulo. Y es algo que aplico un montón. La safety, sobre todo, la usamos para eso. También mucho trabajo, que mis atletas se suelen quejar bastante, pero mucho trabajo de buenos días con safety. Es Muchísimo. clave. Sí, sí. Incluso con Álvaro, que le estoy entrenando, que lo usamos a veces como conejillo de India de los dos, probamos muchas cosas. Buenos días pesados incluso, a 4 repeticiones, RP7, 8 incluso, partiéndose el lomo ahí. Y nos gusta mucho usarlo para eso, para enfatizar más la cadena posterior, incluso luego para accesorios de JM Press con la safety, trabajo de tríceps y demás. Entonces es algo que utilizamos mucho. Y luego también con la sentadilla camber. No la tengo, pero lo que os comentaba antes, una chica que entreno, Victoria, que trabaja, o sea, que entrena en el Esparta, que muchos conoceréis, que es un gimnasio que está bastante bien, que está aquí en Murcia. Y ella venía de un periodo, bueno, empezó a trabajar conmigo después de hacer 3 años de halterofilia. Mucho tiempo estancada, haciendo un trabajo súper específico de halterofilia, obviamente nada de preparación física, siempre mismos protocolos y demás. Y le cambié totalmente todo. Le quité sentadilla frontal y le puse sentadilla con safety y sentadilla trasera. Y empezó a hacer bloque de volumen, mejoró bastante y demás. Y le empecé a meter sentadilla camber también. Y la verdad que me funcionó genial.
sentadilla camber le quité también el tacón, es algo que hacemos mucho, quitar el tacón en ciertos periodos de la temporada para hacer una sentadilla un poco más dominante de cadera, Sí. porque eso al final, todo movimiento de halterofilia, incluso los tirones que lo hacemos con zapatillas de halterofilia, son Claro. muy dominantes de rodilla. Entonces al final, en periodos en los que queremos trabajar más esa base, trabajamos mucho la cadena posterior. Y en Victoria sí que creo que después de tantos años hacer un trabajo tan específico, cambiar totalmente el foco y hacer un trabajo súper inespecífico, vino muy bien y la verdad que mejoró su sentadilla, mejoró su arrancada y mejoró sus dos tiempos. O sea, fue un caso de en 2, 3 meses romper un estancamiento de 2 años. El cuerpo y la mente Sí, pa. agradeciéndolo totalmente. Sí, sí. Y luego el trabajo con goma y demás también lo metemos mucho, sobre todo en sentadilla frontal, que es una sentadilla que en cuanto te desactivas un poco estás muerto. Ujú. Creo que viene muy, muy bien. Y Pasa también, mucho a los arterófilos que no termináis de saber cómo colocar las gomas y las cadenas, ¿eh? Te lo sí, juro que es una cosa que eso lo hemos hablado alguna vez. hemos hablado varias veces y digo, madre mía, os falta la parte práctica. Sabéis la teoría que está guay, pero la parte práctica, digo, esta gente está haciendo sentadilla con goma mis cojones, vamos, está ahí la goma más floja, o las cadenas, un hilillo colgando, que es más chao training que cadena, ahí falta todavía conocimiento práctico, sí, sí. Sí, de hecho en el nivel 2 estuvimos en una parte práctica que teníamos con plataformas de fuerza que analizaba la velocidad y también la presión que hacía de manera unilateral a ambos pies y demás. Me acuerdo que hice el nivel 2, coincidí con Pepe y empezamos a probar un montón de variantes. Volvimos ahí loca la gente, nos pusimos una safety que había por ahí, le empezamos a poner cadenas colgadas un poco más para que colgaran más, goma y demás, y la verdad que sacamos cosas así chulas. Qué Muy guay. bien. Qué guay, tío. Genial, Manu. Pues para terminar, cuéntanos un poquito tu visión, tu opinión, tu experiencia global del máster, ya que bueno, has sido alumno de la segunda edición, has tenido muchos compañeros, has visto un poco todo, vas a estar también de nuevo el próximo año, has renovado para el año que viene, que vamos a dividir el máster en dos, en un máster de técnica y un máster de programación, y todo el mundo nos decía que tenía más ganas de esa parte técnica, más todavía, que al final de ahí sacaste muchas ideas. Y para alguien que está dudando y que el otro día le escribían a uno, oye, pero ¿realmente es el mejor máster de formación de Europa? Una pregunta así súper random le escribían a uno. Entonces, para que cuentes un poquito tu opinión y qué puedes decir. Pues, a ver, yo la verdad que es una formación que me ha encantado. O sea, ha sido sin duda, de verdad, la formación en la que más he aprendido. Creo que la parte online está genial. Además, de hecho, el otro día estaba todavía viendo clases que ya había visto, pero repetidas. O sea, Sí, creo fundamental. que es algo que puede ir reciclando siempre. Y creo que es un máster sobre todo que te ayuda mucho a tener muchas herramientas de distintos tipos y a no anclarte en una forma de trabajo. Y eso, en periodos de estancamiento, gente que quieres cambiarle un poco, no solo ya a nivel de rendimiento, sino yo entreno gente por rendimiento, gente que compite en campeonatos de España y demás, y gente que simplemente entrena por pasárselo bien. Claro. Y muchas veces, tanto para esa gente que compite, por salir un poco de la monotonía, como por gente que entrena por ocio, por probar cosas nuevas, se pueden sacar una barbaridad de herramientas. Total. Y eso, y específicamente para la parte de altero, creo que es algo muy importante, porque muchas veces nos anclamos en estudiar solo cosas de alterofilia, y realmente la base de alterofilia, como siempre se ha dicho, es entrenar piernas, muchísimas sentadillas. Pues al final, para aprender cómo mejorar la sentadilla, muchas veces creo que puede ser muy útil ir a la gente que compite en sentadilla, como son los powerlifters, para aprender esa parte. Así que creo que es algo que te da muchas herramientas, sobre todo. Y de forma ya general, también no solo orientado a la parte de halterofilia, sino como entrenador de fuerza general, porque al final trabajas con niños, trabajas en diferentes situaciones y demás, y con la parte realmente práctica, ¿no? Lo hablábamos el otro día tú y yo. Muchos cursos te dan mucho la base hoy en día o se tienen que perder demasiado en la parte teórica, pero hay poca parte realmente práctica del mundo real, ¿no? Sí, creo que esta formación va directamente al grano y el aprender de distintas metodologías que muchas veces trabajaban con un tipo de atleta muy concreto te da un repertorio de forma de trabajo, porque al final te van a venir atletas de todo tipo
y puedes saber qué tipo de entrenamiento te puede venir mejor a un atleta u otro. Y creo que es una formación de verdad que yo se la recomiendo a todo el mundo porque te da una versatilidad como entrenador muy grande. No te hemos pagado, ¿verdad, Manu? Al revés, al contrario, nos has pagado por nosotros. Se puede parecer, pero sí. La gente se cree, "Oh, esto está más preparado que la hostia, tal, no sé qué, No, qué no, va". no. Nos conocemos hace mucho también en el máster. Así que nada, perfecto. Víctor, ¿algo que comentar? Nada, yo que además me ha gustado mucho el podcast y creo que para la gente va a ser muy interesante, como una visión diferente de aprendizaje de lo que la mayoría podemos considerar de powerlifting aplicado a diferentes deportes, a diferentes situaciones. Una cosa que Rubén y yo siempre hemos hecho con otros deportes, como hemos cogido cosas pues de la parte de movilidad de entrenadores que no tienen ni idea de lo que es el powerlifting, pero nosotros lo hemos extraído para lo nuestro, De la para respiración. de la respiración, de todo, Todo. bueno, por supuesto del culturismo, de toda esa parte de Turismo, hipertrofia. lanzadores, Y es todo, que eso todo, es todo. importantísimo, es que es importantísimo no cerrarte solo en las formaciones de tu propio deporte, sino como entrenador está abierto, porque la realidad es que yo creo que eso es lo que acaba marcando la diferencia. Y a Rubén y a mí, muchas de las cosas que la gente le ha explotado la cabeza como cosas de la movilidad o cosas de ejercicios de hipertrofia o lo que sea, no vienen del powerlifting, porque todos los entrenadores de powerlifting o todos los entrenadores de halterofilia, pues saben que se tienen que formar en halterofilia, eso es de cajón, ¿no? Y todos los entrenadores de powerlifting saben que se tienen que formar en powerlifting. Lo que es guapo es formarte en otras cosas aparte de en tu deporte y tener esa capacidad para extraerlo. Así que, Manu, me ha gustado muchísimo las cosas que estás aplicando y cómo lo estás aplicando. Así que de lujo, tío. Muy, muy, muy bien. Nada, el próximo año, chavales, 2025, arrancamos la formación en febrero. El máster se divide en dos, un máster de técnica, máster de programación. Hemos abierto el periodo de inscripción, no, de selección más bien. Hay que postularse, ver el perfil que tenéis, que Manu sabe que el nivel, tío, de los compañeros es muy alto. Hay hit coach de otros países, entrenadores a nivel nacional, competidores muy, muy top. Hay bastante nivel y sobre todo mucha implicación. Entonces hay que pasar un proceso de selección. Tenéis abajo el formulario en la descripción, lo completáis y nos pondremos en contacto nosotros mismos, ¿vale? No tenemos closers ni gente que trabaja con nosotros ni nada de eso como en otras formaciones, no, nosotros mismos que al final somos los que vamos a dar la formación, aunque bueno, vamos a tener nuevos profes, que el otro día también se lo contaba a Manu, que vamos a traer profes internacionales de otras metodologías y va a ser el próximo año una locura, la verdad. Así que bueno, también tenéis más información en la descripción de la web, aparte del formulario. Y bueno, también las redes de Manu, que las vamos a dejar para quien quiera seguirlo, contactarle, criticarlo, si sois un alterófilo, cualquier cosa. Todo, bien, todo es bienvenido. Dejadnos en los comentarios qué opináis y listo. El próximo día traeremos, creo que también, si os gusta el formato, a más exalumnos y vamos a seguir profundizando en todo esto, desde halterofilia, crossfit, streetlifting, strongman, muchas cosas. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Manu, de nuevo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.